Listo, ya podemos iniciar. Ya la tenemos, bueno, perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Giraldo, soy neurocirujano con un tema de interés muy importante en la columna y vamos a hablar de compresión medular aguda en el paciente con cáncer. Bueno. Para desarrollar el tema, voy a presentar un caso clínico para que de forma práctica vamos entendiendo un nuevo paradigma que se ha planteado en el manejo de las metástasis espinales y que de alguna forma nos guía en la toma de las decisiones correctas. Entonces tenemos un paciente de 57 años con un antecedente de un cáncer renal desde el 2015 que estaba bajo control oncológico, recibió o fue llevado a nefrectomía y recibió quimioterapia y ahora consulta por un mes de dolor dorsal y hace una semana está con una paraparesia y con pérdida del control esfinteriano y al examen físico encontramos que tiene una fuerza muscular de 3 en los miembros inferiores. Además de eso, tiene signos piramidales y tiene alteraciones sensitivas caudales al dermatoma de T7. Además de eso, tiene algunos otros estudios. Enseguida vamos a comentar lo que se refiere específicamente a la columna, pero tiene otros estudios recientes donde se demostraba que tenía un tacto toracoabdominal sin otras lesiones viscerales y otros dos datos que son significativos y después vamos a ver cuál es la importancia, era que a su ingreso tenía una hemoglobina de 15 y un recuento de glóbulos blancos de 8000. Estas son las imágenes del paciente al momento del ingreso. Esta es una tomografía donde podemos ver que el paciente tiene una lesión claramente destructiva del cuerpo vertebral de T7. Estos son corte sagital, corte coronal, y en el corte axial vemos cómo se destruye gran parte de la vértebra. En este caso ya vemos algo de rarefacción del canal espinal, y si lo vemos con más detalle en una resonancia, nuevamente una lesión destructiva en T7 que invade el canal espinal, demostrado en el corte sagital, y en el corte axial vemos cómo hay una muy importante masa de tejidos blandos que comprime el cordón espinal y genera una compresión neurológica realmente muy importante. Entonces, este es nuestro paciente y estos son los planteamientos diagnósticos. Es un paciente con cáncer renal que ahora tiene una metástasis espinal, ingresa con un síndrome neurológico relacionado con una compresión medular aguda. Si lo clasificamos o lo estandarizamos en la escala de Asia, consideramos que tiene una Asia C, tiene al menos 3 de fuerza muscular en la mayoría de los miotomas. Y con los estudios previos, comentábamos que tiene un tacto toracoabdominal sin otras lesiones tumorales y el primario está controlado. Hablamos de una enfermedad oligometastásica, un término que en los últimos años tiene una relevancia muy significativa, especialmente en los pacientes con cáncer renal. Entonces, digamos que para empezar en esta discusión pueden surgir muchas propuestas de manejo, desde el tratamiento con esteroides hasta modalidades avanzadas de intervención con fototerapia, que es la radiocirugía, y vemos cómo hay realmente un abanico muy amplio de posibilidades terapéuticas en los pacientes con metástasis espinales. Pero esta diapositiva yo creo que es la más importante de toda la conferencia y vamos a hablar varias veces de esto. Y es que en ninguna otra, en pocas situaciones, hay que ser equilibrados en el manejo del paciente. Y este equilibrio no se puede romper, especialmente
teniendo en cuenta que es un paciente que tiene un riesgo neurológico muy alto y no podemos permitir que su condición funcional se deteriore al quedar parapléjico, pero esto no se nos puede olvidar. La oncología, el control tumoral del paciente, que básicamente está relacionado con el tipo de tumor, o sea, con la histología. Entonces, tenemos que manejar el paciente de una forma muy inteligente para que el paciente siga siendo funcionalmente, siga estando funcionalmente bien, pero que también impactemos en el control oncológico a largo plazo. Comencemos con el desarrollo del tema. Si podemos dar alguna definición de este problema, pues el síndrome de compresión medular aguda es radiológicamente definido como una lesión epidural de origen metastásico, que básicamente lo que causa es compresión del cordón medular, como se ve en estas dos imágenes. El cordón medular es desplazado y lesionado por la metástasis espinal. Y miren que realmente es un problema muy grave. La columna es el segmento del esqueleto que más es afectado por las metástasis de carcinoma. Se considera que en la evolución hasta el 10% de los pacientes que tienen cáncer pueden tener síntomas relacionados con una metástasis espinal, y que si se hacen estudios post-mortem, hasta el 70% de los pacientes tienen metástasis espinales. La incidencia anual es hasta de 2.2 por 100.000 habitantes. Esto es un dato que es muy importante y era lo que hablábamos. Tenemos que tener en cuenta la parte neurológica, pero no se nos puede olvidar el cáncer, no nos puede olvidar el control oncológico. Y es que en los pacientes con cáncer, el síndrome de compresión medular aguda puede ser la manifestación inicial. Así puede debutar un paciente hasta en el 23% de los casos. Y muchos pacientes de esos, cuando se trate de una enfermedad metastásica, son cáncer de pulmón. Y hay una cosa que está muy clara, y es que si este problema no se trata, definitivamente va a causar un deterioro significativo de la calidad de vida y de la evolución del paciente, dados por dolor y por pérdida del control de la función en los miembros inferiores, alteraciones esfinterianas y todas las complicaciones relacionadas con la inmovilidad. Entonces, el síndrome de compresión medular aguda, ustedes lo pueden leer en muchas partes como una emergencia oncológica, pero mucho cuidado, eso es una emergencia oncológica que se tiene que manejar de forma muy inteligente. Y hay una situación que definitivamente es muy importante, y es que el grado de déficit neurológico en el momento en que nosotros tomemos alguna conducta con el paciente es el que a largo plazo se correlaciona con el pronóstico. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer un diagnóstico y un tratamiento oportunos y nuevamente muy inteligente. Esta es la fisiopatología, estas son las dos formas de cómo una metástasis espinal puede causar una lesión medular. Puede causar una compresión medular por invasión directa del canal, por una masa de tejidos blandos, pero también hay pacientes que hacen fracturas patológicas o colapsos vertebrales por inestabilidad que generan lesiones medulares. Esto es lo que pasa en el canal medular. Inicialmente hay una compresión del plejo venoso epidural. Esto genera aumento de la permeabilidad vascular y disrupción de la barrera hematomedular. Nosotros tenemos una barrera hematomedular y esto es lo que conduce al edema vasogénico en los pacientes que tienen compresiones de este tipo. En este punto es donde los esteroides tienen utilidad para el manejo del edema vasogénico secundario a la disrupción de la barrera hematomedular. Pero si el problema progresa, los pacientes hacen compresiones arteriales que inevitablemente llevan a isquemia e infarto. En cuanto a la etiología metastásica en la columna, en nuestro medio y en general, hasta el 60% de los casos son causados por estos tres tumores: el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Hay tumores a los que les gusta mucho la columna, les gusta mucho el hueso. Estos son los tres más importantes. Sin embargo, el cáncer renal, como es el caso de nuestro paciente, también causa metástasis óseas con frecuencia, siendo el cáncer renal un poco menos prevalente o menos incidente en la población. Las neoplasias hematológicas también son una causa importante, pero miren esto,
no hay que olvidar que los pacientes que debutan con una compresión neurológica de origen tumoral, hasta el 2% pueden tener tumores primarios. Entonces era lo que hablábamos, o sea, no nos podemos olvidar de la oncología. El paciente tiene una emergencia neurológica, pero no nos podemos olvidar de la oncología. Si tratamos mal un paciente que puede tener un tumor primario, muy probablemente el paciente va a conservar su función neurológica, pero el pronóstico oncológico lo vamos a comprometer de forma muy significativa. En cuanto al cuadro clínico, pues el dolor es el síntoma inicial más prevalente. Esto es un asunto que hay que mirarlo con mucho detalle en los pacientes que asisten a urgencias, especialmente tratando de definir factores de riesgo en el paciente que se presenta en urgencias con dolor axial. Pacientes con antecedentes oncológicos, mucho cuidado, pueden tener una metástasis espinal y por lo tanto hay que, digamos, hacer los estudios respectivos para diagnosticarlo. El dolor es un síntoma, además de muy prevalente, muy inicial, se presenta antes de cualquier tipo de deterioro neurológico y después de esto aparecen todas las otras consecuencias de la compresión de todos los tractos medulares, como el déficit motor, el déficit sensitivo y finalmente el trastorno esfinteriano, que se considera que cuando está presente es probable que el pronóstico ya se esté comprometiendo de forma significativa. Entonces no podemos dejar que el paciente progrese, digamos, evolucione su compresión neurológica, porque cada vez vamos a ir perdiendo funciones. En cuanto al déficit motor, pues definitivamente en los estudios, o sea, no hay una clasificación motora específica para cáncer, pero de forma, digamos, general, se considera que la escala de Asia, que seguramente ya la escucharon hoy, es la que se usa para clasificar el déficit neurológico, clasificándolo como lesiones, digamos, completas en Asia A, Asia B cuando el paciente no tiene ningún tipo de movimiento pero conserva la sensibilidad, Asia C, los pacientes como el nuestro, el que acabamos de presentar, que tienen sensibilidad y además conservan algo de movilidad. Asia D es un paciente que tiene sensibilidad y tiene, digamos, aún conserva una fuerza que puede ser muy funcional, y Asia E los pacientes que tienen funciones sensitivas y motoras normales. El diagnóstico de las metástasis espinales está basado en imágenes, pues ya sabemos que la resonancia magnética es el método de elección, tiene una sensibilidad y una especificidad muy altas. Es muy importante que hagamos resonancias de columna total, porque hasta el 30% de los pacientes pueden tener lesiones sincrónicas en múltiples niveles espinales. La tomografía es útil. En nuestro paciente, pues hombre, ya era muy claro que tiene una destrucción ósea de un aspecto muy tumoral, muy metastásico, pero en algunos pacientes la sensibilidad y la especificidad no son tan altas, o en muchos pacientes. El 90% de las lesiones son líticas y en general las metástasis espinales comprometen más el cuerpo vertebral en el 80% de los casos. La radiografía simple tiene muy mal rendimiento, se considera que tiene que estar destruido inclusive más del 50% del cuerpo vertebral para que sea positiva. La gammagrafía es útil en la estadificación de algunos tipos de cáncer, únicamente permite visualizar lesiones blásticas, y el PET, la tomografía de emisión de positrones, digamos que el PET, digamos que también es muy útil en la estadificación de algunas patologías oncológicas y tiene muy buena sensibilidad en los pacientes que tienen lesiones líticas espinales. Esto es un estudio de sensibilidad y especificidad de tomografía. Las lesiones que están en el doble recuadro son lesiones verdaderamente metastásicas, pero miren cómo pueden haber otras lesiones que realmente no necesariamente son metástasis, pueden ser cambios degenerativos o focos de osteopenia que hacen que la tomografía realmente tenga una sensibilidad o una especificidad bajas. Bueno, en cuanto a la propuesta de manejo de las metástasis espinales y del síndrome de compresión medular, realmente está en constante evolución y cada vez, como les comenté inicialmente, aunque y hay una palabra que es muy repetitiva en este momento en la literatura, los paradigmas del manejo de la metástasis espinal y de la compresión medular cada vez están evolucionando y nos permiten que los tratamientos que el tratamiento que el paciente recibe sea el que necesita y que realmente a largo plazo se refleje en un mejor pronóstico.
Entonces, nuevamente, lo que hablábamos de las propuestas de manejo, tenemos desde los esteroides hasta la radiocirugía y pasamos por una cantidad de términos como que describen algunas técnicas quirúrgicas, pero sin embargo, pero definitivamente la primera línea, cuando el paciente llega a urgencia, es el manejo farmacológico. Los esteroides son los medicamentos que inicialmente más influyen en la evolución de los pacientes. Es el principal medicamento cuando los pacientes son evaluados en un contexto de urgencias, y es porque agudamente disminuye el edema medular, por lo que hablábamos, digamos que restablece o disminuye la permeabilidad de la barrera hematomedular y genera una disminución efectiva y muy rápida de todo el volumen de la lesión epidural. Inclusive puede tener efecto oncolítico en algunas patologías, como las neoplasias hematológicas y el cáncer de mama. Nosotros vemos como pacientes que llegan con déficits neurológicos muy severos, al día siguiente o a las 24 horas tienen mejorías muy significativas de la fuerza muscular. Y por lo tanto está demostrado que inclusive tratamientos únicamente con esteroides mejoran la capacidad de deambulación. En cuanto a las dosis, pues realmente las dosis no han sido evaluadas de forma adecuada en estudios prospectivos, pero definitivamente se sabe que dosis muy altas, como más de 400 miligramos, antes en algún momento se usaron dosis muy altas de dexametasona, pues tienen más riesgo de toxicidad, y dosis más bajas pues tienen un comportamiento mejor en este aspecto. Y en cuanto a la respuesta terapéutica, ya sabemos que definitivamente no hay diferencias en cuanto a la mejoría neurológica en las primeras horas de manejo. La duración del tratamiento tampoco debe ser muy prolongado, y hay un detalle que es muy importante: el efecto máximo y útil de los esteroides es al cuarto día. Entonces no podemos abandonar nuestro paciente a la suerte del manejo con esteroides. Cuando nosotros vemos un paciente, le iniciamos esteroides y vemos que está mejorando, no podemos pensar que no podemos tranquilizarnos sin definir finalmente o el tratamiento definitivo del paciente. No podemos olvidar que tenemos 96 horas para hacer el tratamiento que el paciente necesita. No se recomiendan tratamientos de más de 3 semanas. Realmente en este momento se considera que los pacientes se deben tratar hasta 15 días después de iniciados, y de ahí en adelante se deben hacer desmontes graduales. Y las dosis, aunque nuevamente no han sido evaluadas en estudios prospectivos, en este momento la recomendación es dar un bolo de dexametasona de 10 miligramos intravenoso y continuar con 6 a 10 miligramos intravenosos cada 6 horas. Digamos que ese es el protocolo más recomendado en este momento, que tiene algo más de apoyo en la literatura. Sin embargo, en muchos servicios únicamente usan 4 miligramos cada 6 horas, que aparentemente puede tener los mismos efectos que esto que yo aquí les estoy proponiendo. Este es un resumen de todos los estudios que se han hecho con esteroides. Lo pueden leer, ahí está la bibliografía, y básicamente pues tratan como de recoger los estudios más significativos que hay en la literatura, y nuevamente aquí se puede encontrar lo mismo. El resumen es: no se deben usar dosis altas de esteroides, no se deben usar por tiempos prolongados, y definitivamente está demostrado que tiene un efecto muy positivo en la marcha a corto plazo. O sea, recuperan las funciones neurológicas por un tiempo, por un tiempo corto, máximo de 96 horas. Bueno, en cuanto a la cirugía tiene unos objetivos definitivamente ya muy claros, que son prevenir o tratar la inestabilidad espinal, resolver la compresión epidural y la disfunción medular. Y esto es una cosa también muy importante, el diagnóstico. Pero nuevamente, el afán por tener un diagnóstico oncológico en los pacientes con este tipo de patologías debe ser un objetivo que nos tenemos que trazar desde el principio, porque dependiendo del diagnóstico y la histología es que vamos a poder definir cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente, por ejemplo, para este caso clínico que planteamos al principio de la conferencia. Y las estrategias quirúrgicas son muchas, lo que hablábamos, pueden ser únicamente descomprimir, estabilizar,
pero también podemos ir avanzando en técnicas, digamos, más depuradas como resecciones intralesionales o de bulking, o inclusive algunos pacientes pueden requerir resecciones en bloque, o sea, resecciones completas de la lesión metastásica para impactar el pronóstico. Digamos que esto nuevamente depende mucho de la histología. Esto es como definitivamente progresan las técnicas quirúrgicas en los pacientes con metástasis, que se pueden únicamente hacer laminectomías. Digamos que esto cada vez es más cuestionable y ha entrado más en desuso. Básicamente es abrir espacio a la médula cuando tiene algún tipo de lesión epidural. Otra técnica es hacer laminectomías más amplias o descompresiones más amplias asociadas a instrumentación, y esto realmente es como el tope de la intervención espinal en metástasis. Digamos que en este momento hay algunos pacientes que pueden tener algunas indicaciones y lo que se hace es sacar la metástasis completamente con bordes de tejido sano que permitan un control tumoral local muy efectivo. Volvemos a nuestro paciente. Recuerden, es un paciente de 57 años, es un paciente que es joven, que tiene un cáncer renal que está bajo control oncológico y que además de eso tiene una enfermedad que podemos considerar que es oligometastásica. En cuanto a la oportunidad quirúrgica, en los pacientes con síndrome de compresión medular aguda, realmente de esto se viene hablando mucho desde hace un tiempo. Es difícil hacer un trabajo prospectivo que digamos defina de forma muy exacta cuál sería el pronóstico de los pacientes operados en diferentes momentos de la evolución de los síntomas. Sin embargo, hay algunos estudios bien hechos. Este es un estudio japonés que demuestra cómo, si los pacientes se operan al menos en Asia C, como es nuestro paciente, la probabilidad de que recupere la marcha es hasta el 75%, y de aquí en adelante mejora inclusive hasta el 100%, obviamente en los pacientes que llegan con déficits neurológicos muy leves. Pero si dejamos que este paciente se deteriore por debajo de Asia C, miren que la recuperación de la marcha únicamente es del 25%. Este es un trabajo del grupo del Rizzoli en Italia, que es un grupo de oncología espinal definitivamente muy organizado y con mucha tradición y digamos, publicaciones muy serias, que trataron de establecer si realmente el tiempo en el momento en el que se hacía la cirugía realmente impactaba en el pronóstico funcional del paciente. Y ellos dicen, vea, esto es un reto para el grupo tratante, pero no logramos demostrar que hubiesen mejores resultados cuando los pacientes se programaban emergentes, y emergentes era cuando se operaban antes de 24 horas. Inclusive encontraron más complicaciones cuando los pacientes se trataban de forma emergente, porque los pacientes llegaban descompensados, deshidratados, con algún cuadro infeccioso muy probablemente por la pérdida del control esfinteriano. Algunos tenían infecciones urinarias. Entonces, ellos dicen que más que, aunque se considera una emergencia oncológica, ese término hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque más que salir corriendo a operar el paciente, lo más importante es tener un conocimiento detallado del paciente para crear un plan terapéutico muy preciso, y que definitivamente se debe evitar la prisa irracional. Tenemos que ser muy racionales con la decisión que vamos a tomar con el paciente para tratar de controlar todas las variables que están alrededor del paciente que tiene un déficit neurológico y que además tiene cáncer, para que finalmente podamos ser eficientes en el tratamiento de las dos cosas, tanto del déficit neurológico como de la enfermedad oncológica, y todo esto aparentemente está por encima de un periodo de tiempo. Igual un paciente de estos siempre va a estar en un contexto subespecializado, en hospitales de alto nivel, que siempre vamos a estar preparados para resolver cualquier tipo de deterioro de una forma muy efectiva. Nuevamente la propuesta de manejo, lo que hablábamos, desde los esteroides hasta la radiocirugía, y vamos pasando nuevamente por otras alternativas que dependen mucho de la oncología, como el de bulking y la resección amplia, como lo comentamos previamente.
En algún momento de la evolución o de la historia, los grupos oncológicos se hicieron esta pregunta: ¿la cirugía sí sirve en los pacientes con metástasis espinales o la radioterapia es suficiente para tratar los pacientes que llegan con una emergencia de este tipo? Este es un estudio que hizo Patchell y fue publicado en Lancet en el 2005. Es un estudio muy bien hecho, un estudio prospectivo, aleatorio y multiinstitucional en centros con mucha experiencia en el manejo del cáncer. Y ellos encontraron y compararon cómo les iba a los pacientes que recibían radioterapia de esteroides y a los pacientes que se llevaban a radioterapia previa descompresión quirúrgica directa, muchas veces o en general con estabilización, o sea, con instrumentación, con artrodesis. Y la meta primaria era la marcha. Ellos rápidamente tuvieron que suspender el estudio porque demostraron cómo los pacientes que se llevaban a cirugía y radioterapia tenían todas las variables, todas las variables eran de mejor pronóstico cuando se comparaban con los pacientes que se llevaban únicamente a radioterapia. Entonces el estudio rápidamente lo suspendieron y esto demostró que los pacientes que eran llevados a radioterapia y cirugía tenían más conservación, podían caminar por muchísimos más días y por lo tanto tenían pronósticos funcionales mucho mejores que los pacientes que únicamente se llevan a radioterapia. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a diseñar una cantidad de esquemas terapéuticos que nuevamente van estableciendo paradigmas o van cambiando los paradigmas en los pacientes con metástasis espinales. Y realmente en este momento, este es un trabajo que fue publicado en el 2013 con personas, con mucha tradición en el campo del cáncer espinal, de Nueva York, específicamente el Sloan Kettering y de Boston, que crearon un esquema de manejo en el que había que tener en cuenta algunas variables para definir cuál era el tratamiento indicado en cada uno de los pacientes. Entonces ellos incluyeron la neurología del paciente, o sea, qué tanto déficit tenía y qué tanta compresión tenía. Nuevamente, la oncología del tipo de cáncer que el paciente tenía, si era radiosensible, radioresistente y si además de eso había recibido algún tipo de tratamiento específico. Incluyeron también cómo se estaba comportando la estabilidad de la columna cuando se presentaba el paciente al servicio de urgencias o cuando se diagnosticaba la metástasis espinal, y además de eso se incluyó el estado sistémico del paciente y también la disponibilidad de tratamientos sistémicos para cada tipo de cáncer, de cada paciente. Entonces, si hablamos de la parte neurológica, se diseñó este esquema para tratar de categorizar las metástasis y las lesiones epidurales en grados, y se describió cómo había lesiones que prácticamente no comprimían la médula y iban progresando de acuerdo a cada uno de los grados hasta compresiones de muy alto grado, en los cuales la médula prácticamente no tenía espacio en el canal espinal y por lo tanto se consideran también de muy alto riesgo neurológico. Este es nuestro paciente, el paciente que presentamos con cáncer renal y enfermedad oligometastásica. Miren cómo la médula realmente tiene un compromiso o una compresión muy significativa por toda esta masa de tejidos blandos y consideramos que tiene este tipo de compresión, o sea, tiene una compresión neurológica de alto grado. El segundo paso es saber cuál es la oncología o la sensibilidad del tumor que el paciente tiene. De esta forma, se han definido, o hay muchos estudios que tratan de definir cuál es la radiosensibilidad de los diferentes cánceres al tratamiento con radioterapia. Entonces, sabemos cómo los cánceres hematológicos son altamente sensibles a la radioterapia, o sea, tienen un pronóstico favorable con la radioterapia. El cáncer de próstata y mama tienen un pronóstico
o una radiosensibilidad intermedia, para nosotros, en contextos emergentes con síndromes de compresión medular aguda, los consideramos realmente como, no los consideramos como radiosensibles, y por lo tanto muchas veces los llevamos a cirugía, y nuestro paciente con cáncer renal y otros cánceres como el sarcoma y los cánceres gastrointestinales se consideran desfavorables. Por lo tanto, nuestro paciente era un paciente con un cáncer hasta ahora, con un alto grado de compresión neurológica y además de eso, con una histología que consideramos radioresistente. Este es el otro ítem del enfoque o de este paradigma del manejo de los pacientes con metástasis espinales, y es lo que tiene que ver con la estabilidad espinal. Entonces, en el 2010 se diseñó, todos los que aparecen acá son médicos expertos en cáncer y en columna, diseñaron un sistema de clasificación de las lesiones espinales de acuerdo al impacto en la estabilidad que pueden causar en la columna. Entonces se analizaron algunas variables como la localización, si el paciente tenía o no dolor, el tipo de lesión, el alineamiento, el grado de compromiso del cuerpo vertebral, si estaba colapsado o no, y el compromiso de los elementos posteriores. Este es nuestro paciente. Consideramos que tiene una lesión altamente destructiva y por lo tanto altamente inestable. Está en una localización, digamos, semirrígida, eso le da una calificación baja, pero de aquí hacia abajo todos los otros ítems denotan realmente un grado muy alto de inestabilidad. Nuestro paciente tiene una calificación de 14, se considera que si es menor de 8 es estable, si es de 8 a 12 es un valor gris, indeterminado, que puede tener como algunas connotaciones de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo al tipo de ubicación, y cuando es mayor de 12 se considera inestable. O sea que hasta ahora nuestro paciente tiene una lesión, tiene una compresión neurológica de alto grado, tiene un tumor que es radioresistente y tiene una lesión espinal que es altamente inestable. El otro aspecto que evalúa este paradigma es la parte sistémica, realmente qué tan comprometido está nuestro paciente y de alguna forma definir cuál es el pronóstico de vida. Es muy importante tener esta guía en el enfoque de nuestros pacientes, porque eso nos permite saber qué tan allá tenemos que llegar con el manejo de la metástasis espinal. Inicialmente muy probablemente todos habían, algunos o muchos hemos escuchado o habían escuchado que había que se usaban clasificaciones como la clasificación de Tomita, la clasificación de Tokuhashi o el score de Bauer. Pues realmente esto ya ha entrado en desuso porque realmente tienen muy poco en cuenta la oncología del paciente. Entonces recientemente se han diseñado otros esquemas o otros protocolos, o en este caso normogramas de evaluación o de manejo, que permiten establecer de una forma más sensible cuál es el pronóstico vital de nuestros pacientes, y de acuerdo a eso definir si hacemos tratamientos muy agresivos o tratamientos más paliativos, con la intención básicamente de mejorar el dolor. Entonces, esto fue nuevamente un esquema de manejo o un esquema de evaluación que fue creado también por grupos expertos en cáncer, en los cuales se tienen en cuenta ya algunas variables bioquímicas o algunas variables, digamos, que denotan el estado sistémico del paciente, como la hemoglobina, el recuento de glóbulos blancos, la edad, si el paciente había recibido terapia sistémica y otras cosas que finalmente dan un puntaje, y esto nos permite evaluar cuál es la sobrevida del paciente a los 3 meses y al año, con una sensibilidad y una especificidad digamos muy aceptable. Nuestro paciente, si analizamos todas estas variables, como lo comentamos en el momento de la presentación, tiene 160 puntos. Esto cae en esta ubicación de la barra de sobrevida, y por lo tanto nuestro paciente tiene aproximadamente entre un 80 y un 90% de posibilidades de estar vivo a los 3 meses,
y más o menos un 70% de posibilidades de estar vivo a un año. Eso se considera como un cáncer de buen pronóstico, y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible porque no solo el paciente vuelva a caminar, sino que también tengamos un gesto, digamos, terapéutico que permita un control oncológico satisfactorio. Y si agregamos más esquemas y más algoritmos, recientemente también publicado en Lancet en el 2017, intentaron inclusive añadir más variables al manejo del cáncer. Y se hacen algoritmos en los cuales inicialmente se describen, digamos, características generales del paciente. Esta es como la característica de la condición general del paciente, y van avanzando hasta evaluar cuál es la posibilidad de darle al paciente una terapia sistémica, cuál es la estabilidad de la columna del paciente, y finalmente terminan dando una recomendación que si aplicamos el flujograma en nuestro paciente, es un paciente que tiene una lesión inestable, que tiene un buen pronóstico, pero que tiene una histología desfavorable en relación con la radiosensibilidad, y finalmente nos terminan dando una recomendación básicamente para llevar al paciente a cirugía, a una cirugía que se llama de separación, y que muy probablemente el método de tratamiento ideal, considerando que tiene una enfermedad oligometastásica, sea la radiocirugía, que es una modalidad de radioterapia que es claramente ablativa en los pacientes que tienen lesiones radioresistentes. Este es un estudio que demostró cómo la radiocirugía en los pacientes con enfermedades metastásicas o lesiones metastásicas espinales radioresistentes demostró cómo podíamos obtener controles tumorales a 5 años hasta del 80%, y que era muy valioso en los pacientes con enfermedades oligometastásicas. Recordemos, es un término que cada vez nosotros como digamos, como participantes del manejo de los pacientes con cáncer tenemos que identificar y usar. Un paciente con una enfermedad oligometastásica es un paciente que tiene mejor pronóstico que los pacientes que tienen enfermedades, digamos, no controladas y ya muy diseminadas. O sea, es un intermedio entre el paciente que está controlado y el paciente que está muy enfermo. Esa enfermedad oligometastásica, en este momento, si el paciente tiene un número, digamos, limitado de metástasis, dicen que hasta 5, si nosotros podemos controlar esas 5 metástasis con gestos terapéuticos ablativos, ya sabemos que a largo plazo el pronóstico oncológico del paciente se puede impactar de forma muy positiva. Esto de radiocirugía, la radiocirugía es una modalidad de radioterapia que ya tenemos disponible desde hace varios años en la ciudad. Es una modalidad de radioterapia que permite una alta conformalidad, o sea, es una dosis de radioterapia que se aplica de una forma muy exacta, prácticamente rodeando la lesión tumoral y protegiendo las estructuras sensibles a la radioterapia, y supera la radioresistencia de cualquier tumor. Realmente, si vamos a una definición, digamos, básica, ningún tumor sería radioresistente. Lo que pasa es que las estructuras que hay alrededor hacen que la dosis que los pacientes antes recibían con radioterapia convencional, digamos, no fueran suficientes porque afectaban los tejidos vecinos. La radiocirugía en este momento, por su alta capacidad de ser conformacional, o sea, muy exacta y muy precisa, permite dar dosis efectivas hasta 3 veces más altas que la radioterapia convencional, y por lo tanto supera la radioresistencia de los tumores, como corresponde a nuestro paciente que tiene un cáncer renal que ya dijimos que era una lesión radioresistente. Entonces, finalmente nuestro paciente era un paciente que tenía un Karnofsky de 90% antes de que tuviera esta metástasis espinal. Nuevamente tiene una enfermedad oligometastásica. El cáncer renal es un cáncer que tiene tratamiento sistémico disponible. El paciente tiene un compromiso epidural de alto grado. Todas estas son las preguntas que nos tenemos que responder en los pacientes que se presentan con este tipo de problemas en el servicio de urgencias. Además de eso, ya evaluamos cómo la estabilidad de la columna estaba comprometida, o sea, se trata de una lesión inestable, y además de eso,
como comentamos, es un tumor radioresistente. Entonces, esta es nuestra estrategia de manejo. Este es el plan terapéutico que definimos para este paciente. Decidimos hacer un abordaje posterior con una instrumentación T5, T9. Hicimos una cirugía de separación, es un término que cada vez se va a escuchar más y nosotros usamos con más frecuencia. La idea es separar el tumor del tejido neurológico para tener un margen de acción o un margen de seguridad con la radiocirugía para evitar la toxicidad medular. Le hicimos una laminectomía de T6 a T8, hicimos una resección de la lesión epidural posterior, hicimos una vertebrectomía parcial de T7 y una reconstrucción anterior con cemento óseo, y después lo llevamos a tratamiento adyuvante y radiocirugía. Este es el resultado quirúrgico, una instrumentación estable, con un soporte anterior con cemento que también se ve bien conformado y una liberación de todos los elementos posteriores de una forma muy adecuada. Y después se llevó a radiocirugía para complementar su tratamiento. Y al final tuvimos un paciente que tenía su dolor controlado, tenía una paraparesia residual con una fuerza muscular de 4, tenía una espasticidad Ashworth 1, una espasticidad leve, tenía una sensibilidad normal, era continente, o sea, tenía un buen control social de esfínteres, era independiente en las actividades de la vida diaria, o sea, que recuperó un Karnofsky por encima de 70 y recibió y estaba en condiciones para continuar con su tratamiento sistémico. Entonces, realmente todo este paradigma o todo este esquema de manejo, realmente si lo llevamos de una forma inteligente y digamos, utilizando todas las herramientas que en este momento tenemos para manejar los pacientes con compresiones medulares agudas y metástasis espinales, podemos tener muy buenos resultados. Entonces, en conclusión, el manejo de las metástasis espinales sigue siendo un reto, y es un reto porque ahí está la médula, y tenemos que como correr contra el tiempo, y el tiempo es manejar todas las variables que hay alrededor de este problema. Se puede restaurar o proteger la función neurológica, podemos mejorar el dolor cuando utilizamos esquemas adecuados de manejo, podemos favorecer el control oncológico, y es lo que definitivamente no se nos puede olvidar. Definitivamente hasta ahora no hay algoritmos perfectos, pero van mejorando y nos dan muy probablemente respuestas a cada una de las preguntas que se van presentando en el día a día con estos pacientes. Es muy importante el enfoque multidisciplinario, es muy importante el enfoque del oncólogo para definir qué pacientes son los que se deben llevar a tratamientos más agresivos. El tratamiento en este momento se considera que es multimodal y por tanto cada vez hay que incluir modalidades más avanzadas de tratamiento. Y voy a volver a poner esta diapositiva porque me parece muy importante. La palabra que define el manejo del síndrome de compresión medular aguda en los pacientes con cáncer es el equilibrio. Y el equilibrio es entre la neurología y la oncología. Una emergencia de este tipo no es salir a operar el paciente, o sea, no es lo que vimos, o sea, no es una prisa irracional, tiene que ser una prisa muy inteligente, tomando las mejores decisiones para que el paciente nuevamente sea funcional, pero también tenga un control oncológico adecuado. Muchas gracias.